pues estimados amigos, estimadas amigas, que estáis participando en esta sesión, en este seminario sobre sector turismo en Brasil, sed todos muy bienvenidos. También a los amigos, ¿no?, que están seguindo esta sesión virtual desde el Brasil, sejam todos muy bienvenidos. Vamos, como ya es habitual aquí en nuestra cámara, temos estes três idiomas oficiais, que são o catalão, o espanhol e o português de Brasil. Então, vamos aqui dirigir a sessão com toda a naturalidade, não? Neste caso, os dois idiomas, não? Que seriam espanhol e português. Então, se os parece, pues voy a ir formulando, ¿no? Voy a ir conduciendo este seminario en español, pero tú, Guillermo Alcorta, Joan, cuando queráis hacer alguna exposición en portugués, no tengáis absolutamente ningún reparo. Bien, pues como decía, tenemos hoy una sesión para hablar sobre las oportunidades que ofrece el sector turismo en Brasil. La idea del seminario de hoy es que podamos ver tanto las oportunidades que ofrece, ¿no?, el sector turístico brasileño para empresas españolas, empresas catalanas que quieran invertir allí, pues en infraestructura hotelera, ofreciendo servicios, desarrollando soluciones turísticas, exportando conocimiento o servicios relacionados en el ámbito turístico, incluso a la propia administración local o federal. Por otro lado, tenemos también mucho interés en conocer cómo es el turista brasileño, en especial para todas esas organizaciones que lo que están, o cuyo interés sería poder atraer a ese turista brasileño hacia España y hacia Cataluña, dado las especificidades de este turista, y al hecho de que estamos en un momento, obviamente, en el que el sector turismo pues está experimentando ciertas convulsiones y ha llegado el momento de ser muy imaginativo en este sentido, ¿no? Bien, tenemos aquí a dos expertos, grandes expertos en la materia que vamos a tratar hoy. Por un lado tenemos a Guillermo Alcorta, que es el CEO del Grupo Panrotas, que es el principal grupo de comunicación en Brasil, ¿no?, del ámbito del sector turismo, y además, como tal, organizan también probablemente uno de los eventos más importantes en Latinoamérica del ámbito turístico, que es el Foro Panrotas. De hecho, pues fue la semana pasada, si no me equivoco, cuando se celebró la última edición de este Foro Panrotas, que va a volver en 2023, en marzo de 2023. Igual también, Guillermo, luego ya al final de la sesión incluso te pediré que nos hables un poquito de este foro, que creo que es interesante que el público lo conozca. Por otro lado tenemos a Joan Romero, que es bueno, ya amigo desde tantos años que nos conocemos, ¿no?, y que hemos estado tratándonos, ¿no? Joan fue director de la Agencia Catalana de Turismo para Latinoamérica durante muchos años, si no me equivoco, creo que desde el 2014 hasta el 2020, fueron 6 años. Y bueno, también como persona vinculada a la Cámara, ¿no?, experto en turismo, pues nos ha parecido adecuado invitarlo a que pueda bien, ofrecernos también su visión acerca de estas oportunidades, ¿no? Él también, aparte, pues trabaja en marketing deportivo, también proyectos de consultoría, ¿no?, vinculada al mundo del turismo, con lo cual, bueno, no podríamos estar en mejores manos hoy para poder conocer, ¿no?, cómo está el sector turismo en Brasil. Bien, esta sesión estaba planteada como un diálogo y en cualquier caso creo que es bueno para todos los asistentes que podamos ofrecer una panorámica inicial, de forma que podamos ponernos en situación, ver un poco qué es Brasil también, ¿no?, para pues, los participantes que estén aquí que no tengan un conocimiento muy amplio sobre lo que representa la economía de Brasil. Y con lo cual, pues la primera pregunta sería, más que una pregunta, es una petición, ¿no?, que pues podáis ofrecernos esa panorámica inicial, ponernos en situación, en contexto y ver qué es Brasil, qué significa Brasil y sobre todo en el ámbito turístico. Si te parece, Guillermo, creo que incluso tenías una
una presentación, ¿no? para apoyar esta intervención inicial. Así que tienes la palabra y puedes compartir también esta presentación cuando gustes. Bueno, hola a todos. Quería agradecer a la Cámara de Comercio de Cataluña, a Francisco, a Joan Romero, que también me puso en contacto y me hizo conocer a Francisco hace ya un par de años, un poquito más. A todos los que están ahí presentes también, un placer. Soy un apasionado por Cataluña. Estic fent classe de català, parlo una mica de català, però no puc fer la presentació tota en català perquè encara no em sento confortable, però un día. Bueno, voy a pasar muy rápido, o sea, es una presentación de muchos slides, pero que después los dejaré disponibles para quien quiera ver. Por lo tanto, voy a seguir aquí. Hablando un poco del turismo global, para quien no tiene los números, en cuestiones del mercado global, el turismo contribuyó en 2019 en el mercado global con 10,3% del PIB, ¿no? del global. Eso significa también que generó 1 a cada 10 empleos en el mundo era relacionado al turismo. En 2021 esa fracción se cayó para 6,1% en contribución. Claro, el turismo se paró, ¿no? Casi totalmente en 2021, algunas cosas abiertas, pero no tantas. Y también perdió un poco la participación en el mercado de trabajo, siendo 1 a cada 11 empleos. Si traemos ese dato para Latinoamérica, es 8,2% en 2019, también llegamos a 6,1%. Y en Brasil, un poco diferente, pero antes nosotros estábamos mucho abajo de la media global, que era como 10%, acá son 7,7%, y llegamos a 6,4%, porque acá el turismo interno se quedó muy fuerte, ¿no? El total de empleos, de contribución de empleos, es 8,1% de los empleos están relacionados a turismo. Para que tengan una idea del tamaño de Brasil, aquellos que no tienen el número en la cabeza, cerró 2021 como la 13ª economía global, con 1,6 trillones, que creo que se habla así en español, de dólares. Y ahora, en el primer trimestre de 2022, ya estamos en la 10ª posición junto con Rusia, que seguramente ahora se va para un poco para atrás, ¿no? Por los motivos conocidos. Para dar un overview sobre el mercado latinoamericano, el GDP de Brasil entonces es 1,6 trillones de dólares, México 1,2, y acá Argentina, por ejemplo, son 455 mil millones. O sea, Brasil es más o menos 4 veces más grande que Argentina, 5 veces Chile y Colombia, 7 veces Perú. Solo para que tengamos una base. Y acá tienen los otros países, ¿no? Son menos importantes. Una cosa, Guillermo, solo para concretar, ¿no? El billón europeo son 1.000 millones, ¿no? El billón europeo es 1 millón de millones, el billón americano es 1.000 millones, ¿no? Con lo cual, cuando dices trillones, sería más bien desde la perspectiva americana, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Eso todavía no lo tengo tan fácil en la cabeza, ¿eh? Pero lo voy a aprender. Bueno, los números acá. La tasa de desempleo, si todos los países dicen la verdad, y los que tengo más actualizados son los de Brasil. Esto es del mes anterior y tengo ya de este mes de Brasil, ¿no? Entonces, casi 10%, eso viene en una caída, llegamos a 12,5%. Eso es un dato que dejó el mercado bastante animado y recién fue divulgado en Brasil, esa mejora. La tasa básica de interés son 13,25%. Y la inflación 11,73% de los últimos 12 meses. Para el año de 2022 todavía estamos en 5,5% más o menos. Para quien no sabe, estas son las regiones de Brasil, o sea, el verde acá es el norte,
el azul es el nordeste, el coloradito acá es el centro oeste, lo que llamamos, el sudeste es el amarillo, donde está São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, y la parte sur, que tiene 3 estados, que es Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, ¿no? Solo para que tengan una idea, la contribución, bueno, en número de población, antes que nada, el sudeste, o sea, esos 4 estados tienen 42%, la región sur 14%, la región nordeste 27% y la norte 8,9% y la centroeste 14,9%. Bueno, les comento que la contribución para el PIB de Brasil, el sudeste contribuye con 53% y la región sur 17%. O sea, es por eso que muchas de las empresas que quieren invertir en Brasil, cuando no quieren ser una marca nacional brasilera, pero quieren hacer una inversión más asertiva, más quirúrgica, bueno, vienen a la región sudeste o al estado de São Paulo, porque solo el estado de São Paulo, para que tengan una idea, contribuye con 20% del PIB de Brasil entero. Entonces, y tiene más o menos la población más o menos, tiene la población de Argentina, tiene 40 millones, corregime francés, Sí, sí, sí. y la Argentina tiene como 44 millones, solo para que tengan una idea, ¿no? En este caso son millones. Sí. Bueno, perfecto. Hablando un poquito de la parte social, bueno, Brasil tiene más o menos 51 millones de personas que viven abajo de la línea básica de pobreza. Entonces la pobreza acá es muy fuerte, es más en el nordeste y en el norte, pero sí las hay en el sudeste, sur y centroeste, ¿no? Hay bastante. Entonces, eso también tiene que ver un poco con la concentración de renta. Entonces, considerando el año de 2021, Brasil es el segundo país que tiene más concentración de renta, considerada el 1% más rico del país. O sea, Qatar es el primero, Brasil es el segundo con 28,3%, y solo para tener una base, Estados Unidos está acá con un 20,2%, ¿no? Estados Unidos es bastante conocido. Acá se puede ver que no hay ningún país europeo, porque claro, son mucho más antiguos, ¿no? Como naciones, y tienen una distribución de renta mucho mejor que de los nuevos países, ¿no? Bueno, acá el dato un poco de cuánto los brasileños gastan en el exterior. Y trago esa serie histórica para mostrarles que en 2014 fue el 2014 fue el pico, ¿no? El punto más alto de esa línea, donde los brasileños gastaron, voy a hablar en inglés que me queda más fácil, 25,7 billones de dólares, ¿no? Ahí me creo, billions, más fácil, de dólares. Y ahora, bueno, en el año de 2021, claro, por las razones que ya sabemos, cayó a 5,2 billones de dólares, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué traje esa serie histórica? Para decir, bueno, con la recuperación del turismo, claro, los vuelos, la moneda, la situación económica, estamos hablando de una línea acá de por lo menos 3 años, tenemos 20 billones de dólares para gastar en turismo, y quien se venga a invertir aquí seguramente va a ganar un pedazo de esa torta que va a ser grande. O sea, es más o menos lo que quise ilustrar acá con ese gráfico. Además de la parte de turismo, ¿cuáles son las razones que hicieron con que los brasileños de 2014 para acá no tuviesen tanto éxito en salir de Brasil? Bueno, uno es el avance del PIB, o sea, tuvimos una
una bajada muy fuerte de 2014 para 15-16, donde tuvimos recesión. Después las subidas fueron tímidas, 1,3, 1,8, 1,2, pero por lo menos nos hizo salir de la recesión. Caímos en 2020 3,9% y ahora vinimos fuerte en 4,6%. La recuperación en B corta, por lo menos es lo que decimos acá en portugués, y muchos países tuvieron la misma cosa. Pero además de eso, hay que ver que 2015, empezó con una tasa de cambio para real, para dólar de como 2,6. 2016, 2017 terminaron como con 3,3. 2018, 2019 muy cerca de 3,8 y 4. Bueno, ahí 2020, 2021 salimos de 4,2, acá es el inicio del año de 2020, para 5,7 casi, y ahora estamos como 5,2. O sea, eso claramente hace con que el brasilero, cuando se tenga que preparar para ir al exterior, gastando en dólar o euro, que es más caro, tiene que prepararse más y hacer economía. El número de vuelos, acá tengo una información positiva para el mercado europeo, que atrás de Latinoamérica, claro, tenemos 222 vuelos semanales hoy, durante la semana, directo para Europa, contra 157 contra Estados Unidos, solo para que tengan una idea. O sea, es bastante más. Estamos hablando de 1/3 a más en vuelos para Europa todas las semanas. Acá las principales ciudades, también traigo un dato positivo. Claro, tenemos una conexión con Portugal muy fuerte porque la tenemos a TAP y Azul volando para Portugal. Entonces acá son líderes absolutos. Pero vamos a comparar con país que tiene 27 vuelos semanales, y si sumamos Madrid, que tiene 24, con Barcelona 4, España tiene más vuelos directos que París, que es notoriamente sabido que es el destino más visitado del mundo. Perfecto, visitado del mundo. Acá paso por Norteamérica porque no tiene mucha importancia. Los datos de brasileros en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, llegamos a 2,3 millions of Brazilians allá en 2014 y ahora en 2021 fueron 240,000 visitantes en Estados Unidos. O sea, hay muchos brasileros que quieren viajar y que seguramente también se fueron a Europa, porque tenemos mucha conexión con Europa. En Italia son 1 millón de brasileños que viajan, en 2019 viajaban todos los años, Portugal 1 millón, y después España, creo que Joan nos dará un overview. Tenemos una marca junto con una otra empresa que se llama Mapi, que es una especialista en pesquisa y marketing para destinos y otras marcas en el turismo. Hicimos una encuesta, una pesquisa para Florida, recién, hace como 1 mes y medio, recibimos la delegación de Visit Florida, hicimos una pesquisa para ellos. Y en esa pesquisa hicimos la pregunta, si viajas a Florida de nuevo, ¿qué buscas en Florida como viaje, como experiencia de viaje? Y voy a hablar de los primeros 5 acá, del que el brasileño que viaja a Florida busca en Florida, que seguro es muy parecido, tal vez los números cambien un poco el orden, pero muy parecido el porcentaje. Pero 75% busca shopping, 72% busca parques temáticos, 70% playas, que no le falta a España para nada, ¿no? Inclusive Costa Brava, ¿no? Uno de los lugares más lindos que he ido en mi vida. Bares y restaurantes, casi 70%, y water parks, 55%. Después de acá van cayendo los percentuales hasta llegar a 5,5%, ¿sí? Después hicimos una pesquisa, aquella fue una que hicimos hace 1 mes y medio, en el Fórum Pan-Rotas, durante el Fórum Pan-Rotas,
que recibe este público, o sea, son 1.300 participantes que pasaron por el evento durante 2 días de evento. Estos 1.300 participantes representan 587 empresas. Por cargo, solo para que tengan una idea, 31% de esos 1.300 participantes son directores, 13% son presidentes, C-level, socios o partes de empresa y vicepresidentes. Y 24% es en el cargo de gerente. Si miramos solo los 2 de abajo, que son los más importantes, tenemos 44% de los participantes son muy decisivos. Y ellos respondieron a esa pesquisa, no todos, 117, y les pregunté, la tarifa promedia de sus productos que estás vendiendo hoy con relación a 2019. 8,55% dijo que está igual o abajo 2019, lo que es un problema, pero 18% dijo que está entre 1 y 15% mayor, 24%, 16 a 30% mayor que 2019, 25% dijo que está entre 31 y 50% mayor y más 22% dijo que está más que 50% mayor. Y acá pregunto de la facturación, entonces, ¿no? Si la tarifa, el comportamiento de la tarifa, ¿cómo va la facturación? Acá dijeron que casi 8% también dijo que está abajo de 50% de lo que era, entre 50 y 75% de lo que era, 23%, a pesar de que las tarifas están más grandes, como pues pudimos ver, entre 75 y 99%, 22%, 100% de lo que era, 20% y más de 100% de lo que era, o sea, empresas recuperando su operación. Ya tenemos 46% que están igual o más grandes de lo que era. O sea, el turismo viene fuerte en Brasil. Termino acá con 2 mercados específicos, que es el mercado de cruceros. Perdóname que no tuve tiempo de hacer un slide, que acabo de conseguir los datos. Australia es el mercado que más tiene penetración de cruceristas en el mundo, ¿no? Tiene 6% de representación en su población, con 1,2 millones o millions de cruceristas, ¿no? En Brasil, solo para que tengan una idea, es 0,24% de la población con 567.000 cruceristas. O sea, hay mucha oportunidad de penetración de cruceristas. Estados Unidos es 14 millones de cruceristas, hay que hacer con 330 millones que es su población. Debe dar algo como 3 y algo, ¿no? Tengo los datos de Europa acá, que no voy a entrar en específico. La temporada de cruceros en Brasil es de octubre a abril, o sea, no queda en el año entero. Tenemos algunos puertos que funcionan, que es Itajaí, Maceió, São Paulo, Río de Janeiro y Salvador, son esos 5, que trabajan 16 destinos de lo que los llaman de cabotaje, o sea, destinos nacionales. Pero tenemos 35 otros ships, navíos, se dice acá, no sé cómo en español, que van para 45 destinos, porque son menores y hacen fluviales, entran por ríos que son muy grandes. Nuevos puertos que deben inaugurar en Brasil, Paranaguá y Vitória. ¿Cuál es el problema de la industria de crucero en Brasil? La cuestión laboral, el práctico, que son aquel que maniobra los navíos que son carísimos, tal vez el más caro del mundo. El empleo por las leyes de Brasil y no la convención global, que se llama CLT Brasil y MLS la global, y la industria de cruceros opera 30 a 40% más cara que el promedio de la industria mundial. Bueno, participación esto es del Fórum Pandotas, que cambié el slide, y acá tengo un dato sobre el mercado del rent-a-car, RAC es Rent-a-Car Overview. La oportunidad que tiene Brasil, la penetración es 2,7 car alquilado para 1.000 habitantes, mientras Estados Unidos es 7,4. Tenemos 81% hablando de los millennials, que les parece extremely important, muy importante, o importante pero no prioridad,
a tener un coche, mientras el mercado global, esos dos son 40%. O sea, acá en Brasil, porque somos un país muy grande, muy extenso, muy diverso y muy diferente, la penetración para tener coches entre los milenios es grande, pero seguro que con inversión en infraestructura, más transporte público, más cuestiones sanitarias y todo, esa penetración va a acompañar el mercado internacional. Por lo tanto, acá hay una gran oportunidad para Ventacar. Dejo para acabar cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene el mercado brasilero, pero eso lo dejo para que ustedes lo lean para no extender mucho mi presentación, que ya tiene 20 minutos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo, por este análisis, ¿no?, de situación del sector turístico en Brasil. Perfecto. Entonces, voy a pedirte a ti, Joan, que puedas complementar, ¿no? En este seminario, como decía al principio, analizamos dos cosas, ¿no? Cuál es el perfil del turista brasileño, ¿no?, para atraerlo hacia nuestro mercado, el mercado de España y Cataluña, y las oportunidades que hay en Brasil para, en ese caso, pues, por ejemplo, atraer esos cruceristas brasileños, por ejemplo, y también de generar oferta o infraestructura turística en Brasil, ¿no?, oportunidades para, como podría ser este último punto que ha destacado Guillermo, del alquiler de coches en Brasil, ¿no? Joan, ¿qué puedes decirnos para complementar la intervención de Guillermo? Primero de todo, gracias, Francesc, por la oportunidad de poder estar hoy en este seminario. Para mí es un honor poder participar. Gracias a tu amable invitación y gracias a Zé por poder compartir mi tiempo con Panrotas y con Zé, ¿no? Yo creo que no hay mejor interlocutor en el mercado que Panrotas y, como os digo, es un honor poder con Panrotas poder entender la situación actual que está viviendo este interesante mercado. Como decía bien Francesc, por mis años en la Agencia Catalana y por la actual experiencia que estoy teniendo aquí en Europa desde que llegué justo antes de que empezase la pandemia, el mercado brasilero pues me despierta ahora un interés muy importante de poder comunicarle el potencial que tiene, ¿no? Se ha dado unos datos súper interesantes de cuáles son las características de este mercado. Lo que sucede es que ahora estamos en una situación, para complementar lo que dices, es súper interesante, porque tenemos varios de los países BRIC, se decían, y en concreto dos de las letras que forman parte de esa palabra, que están en una inmensa crisis de emisión de turismo, que es Rusia y China. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy interesante del empresariado de poder invertir en Brasil. Como decía muy bien Zé, es un mercado muy afín a viajar, acostumbrado a pasar largas horas de vuelo y cruzar el Atlántico pues, para visitar diferentes puntos del mundo. En este caso, obviamente, estamos hablando de Cataluña, estamos hablando del Estado español y estamos hablando también de una oportunidad que tenemos de poder aprovechar estas ansias actuales que tienen las personas de poder viajar. A todos nos está pasando, ¿no? Hemos visto aquí en Barcelona, lo hemos visto, cómo no nos esperábamos que hubiese este boom de llegadas de turistas, ¿no? Un mercado brasileño que, si no me equivoco, está al 50% de capacidad respecto al 2019. En mayo, un norteamericano que está casi al 80%, un británico que no existía el año pasado que está casi en el 80% de capacidad de llegadas. Entonces yo creo que es un momento muy bueno y sobre todo también porque vemos que el turismo, a pesar de los grandes desafíos que genera la inflación y la falta de personal humano, por la desbandada que ha habido de personal que se han ido a otros sectores, el turismo se necesita, ¿no? Se necesita para a nivel ya casi salud, ¿no? Entonces ahora pues lo ves prácticamente en toda la manera de actuar del turista europeo, que a pesar de los precios elevados, un 15-20% más caros de precios intercontinentales aquí en Europa, las personas viajan y llenan los aviones, ¿no? Entonces, un poco para complementarlo desde, ahora entraremos más en detalle en otros aspectos. Yo animo al empresario a invertir en este mercado y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos figuras como Panrotas, ¿no? Como unas herramientas
de divulgación, pero también herramientas de conocimiento del mercado súper potentes. Muy bien, entonces os voy a formular dos preguntas que se refieren precisamente a esas dos áreas que nos interesan, ¿no? Bien, entonces, si hablamos primero, ¿no?, de lo que Brasil, ¿no?, como destino turístico puede ofrecer, bueno, una de las, en los últimos años, cuando he tenido que participar en algún congreso, ¿no?, y tenía que, pues, ofrecer alguna cifra, ¿no?, sobre turismo, sobre lo que es ese mercado brasileño como destino turístico, les ofreció un dato que era muy relevante, ¿no? Brasil recibe 7 millones de turistas aproximadamente, recibía antes de la pandemia, ¿no? 7 millones de turistas internacionales, y Barcelona podía llegar a esa cifra hasta los 14 millones, ¿no? Es una cifra muy concluyente, y en esos momentos pues, se planteaba el hecho de que, claro, ¿cómo puede ser que un país que tiene el Amazonas, o sea, la selva amazónica, las cataratas de Iguazú, el Parque de los Lençóis, los Lençóis maranhenses, ¿no?, la ciudad de Río de Janeiro, es decir, dos de las maravillas naturales modernas y una de las maravillas artificiales hechas por la mano del hombre, que sería el Cristo de Corcovado, ¿no? Esto en estas clasificaciones, ¿no?, que se hicieron en los últimos años. ¿Cómo es posible que un país así tenga un turismo internacional de turistas que van a Brasil más pequeño en un país que ofrece estos activos, ¿no? Entonces ahí es donde yo veía esas oportunidades, ¿no?, para empresas que puedan desarrollar oferta, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que ha evolucionado Brasil como destino turístico en los últimos años? Joan, tú, por ejemplo, que acabas de intervenir. Sí, yo lo que veo, como tú dices, Brasil tiene un potencial enorme en cuanto a receptivo de turismo. Es un país con 8.000 kilómetros de costa, es decir, las personas, para mí, es el gran activo del país, son personas amables que para mí es todo. Y yo creo que aquí sí que es verdad que, por ejemplo, el caso de Cataluña está ubicada en una situación muy estratégica, ¿no? Tienes al lado Francia, tienes al lado la península, entonces hay que tener en cuenta sobre todo la situación estratégica geográfica que facilita mucho la llegada, por eso Cataluña, no solamente por esto, pero es una de las razones por las cuales es tan visitada. Brasil no está en la misma situación, pero sí que es verdad que Brasil tiene un potencial enorme, como muy bien decías. Yo creo que aquí se basa todo en una capacidad, o debería de haber un interés muy fuerte en invertir, en considerar el turismo como un sector clave, estratégico, pensando en largo plazo. El caso de Cataluña es un ejemplo muy claro de tener un ente promocional del cual yo formo parte, que independientemente del color político sigue activo y con unos objetivos siempre comunes, ¿no?, independientemente del color político. Yo creo que por ahí se podrá complementarlo bien, porque en mis 8 años en Brasil he vivido, ¿no?, que cambios políticos han cambiado el rumbo de la promoción turística, y esto no es bueno. Pero también tengo que decir una cosa, yo creo que, y este webinar es un granito de arena, ¿no?, yo creo que el empresario catalán, español, tiene que hacer su esfuerzo para ir a Brasil e invertir allá. No es necesario invertir en infraestructura, es invertir en conocimiento, en tecnología. Entonces, de alguna manera, como España, como segundo destino más visitado del mundo, tiene mucho para enseñar al empresario brasileño. Y sin desmerecer el perfil de empresario brasileño, porque yo no veo un país con más mérito de tener una iniciativa empresarial como Brasil o países como Argentina, países muy difíciles o más complicados en cuanto a creación de empresas, ¿no?, por el tema más rígido, ¿no?, y lo que sucede a nivel más de rigidez laboral. Pero yo considero que tiene un potencial enorme Brasil. Yo siempre con Zelle se lo he dicho. Yo creo que hay que, con nuestro granito de arena, intentar buscar que haya un interés para captar turismo brasileño para España, para Cataluña, pero sobre todo también para intentar que el empresariado español y catalán vaya y traslade su conocimiento al empresariado brasileño, que tiene un mérito enorme de poder existir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú como local también podrás complementar lo que he dicho. Sí, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo has visto Brasil como destino? ¿Cómo ha evolucionado Sí, en los un poco últimos años? solo comentar el hecho de que los Juegos Olímpicos y que el Mundial sucediese en la época en que yo estuve fue un elemento muy importante,
porque promocionó muy bien. O sea, son los principales eventos promocionales de un destino. A pesar de eso, pues no hubo un aprovechamiento de las infraestructuras como sucedió con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero sí que es verdad que yo pude ver la evolución y pude constatar que estos eventos fueron importantes para el país. Sí, seguro que fueron. Bueno, es una cosa importante. Nosotros somos un país nuevo como nación. O sea, estamos, así como república y votación abierta y todos, estamos en nuestro 5º presidente. O sea, tuvimos, claro, años que se desinvolucró mucho la economía, pero también tuvimos cuestiones políticas históricas muy grandes. O sea, todavía no tenemos la capacidad cultural y educacional de planear las cosas a largo plazo como hacen los europeos. A ver, por la distribución de renta. Ustedes saben cómo Estados Unidos es mejor que Brasil, pero Brasil tiene 28% de los 1% más ricos la renta, y mientras Estados Unidos tiene 20%. Seguro que España, Portugal, Francia, Italia tienen como 15, 12, es mucho menos. Entonces, todo eso para decir, realmente no es fácil trabajar con Brasil. O sea, quien quiere invertir acá se tiene que especializar, tiene que tener buenos partners brasileros. O sea, de una cierta manera les puedo decir que brasilero es un pueblo muy honesto y trabajador, pero sí tenemos leyes laborales fuertes para el inversor, no tanto como Francia, para dejar muy bien claro. O sea, se puede despedir gente, etcétera, si haces todo bien. O sea, acá, por ese tema de la concentración de renta, si tratas bien a las personas, un buen ambiente de trabajo, o sea, no vas a tener problemas. Claro, como en todo el lugar del mundo, la gran mayoría. Hay la cuestión de tributos, que acá es un poco complicada, por lo tanto hay que tener un tributarista, un abogado especialista en eso. Pero mirando por el otro lado del prisma, acá es el país de la oportunidad. O sea, Brasil tiene 50% de la población que no tiene agua encanada. Sea por la miseria, o sea porque viven en áreas que tienen su propio sistema. Agarran agua del pozo artesiano y tienen la fosa, lo que decimos acá. O sea, hay mucho para hacer en Brasil. No tenemos la parte ferroviaria ni cerca de estar lista. O sea, son poquísimas líneas. La parte de carreteras, bueno, anda un poco mejor porque va un montón de dinero también. Pero la parte de industria de Brasil es fenomenal. La parte de comercio, o sea, con Brasil cuando vuelve de una crisis, de una pandemia, de una recesión, hay 210, que saquemos los 51, que son de los más miserables, pero tienen ayuda del gobierno, o sea, así consumen. Pero si queremos hablar de una renta un poco más alta, descartando la clase B y E, digámoslo así, ¿no? Tenemos 170 millones de brasileños que consumen. Tenemos más que México, sacando los miserables. O sea, hay que sacar los miserables de México para comparar. Por lo tanto, es una potencia. Entonces, me preguntas, ¿por qué recibimos tan pocos turistas? Bueno, porque tenemos los problemas que todos los países que están desinvolucrándose tienen. Seguridad, infraestructura, señalización, que no somos un país de total no seguro, para que quede bien claro, pero para un europeo somos inseguros, seguro que somos inseguros. Bueno, yo creo que también es una cuestión de percepción, no de la seguridad, ¿no? Con respecto a la infraestructura, también es verdad, algo que siempre he pensado, que Brasil es un país muy grande. Es decir, también es como si para un brasileño se plantea visitar pues toda Europa.
¿eh? Es decir, claro, cuando tú te vas a Brasil es muy difícil coger y decir, bueno, pues me voy a Brasil y voy a visitar pues, las cataratas de Iguazú. Luego voy a aprovechar y voy a ir a ver el Río de Janeiro. Luego de Río de Janeiro me voy a ir pues no sé, a Recife y a Olinda a ver a los cabezudos y luego me voy a ir al nordeste a hacer surf en Ceará y luego me voy a visitar el Amazonas. Claro, para hacer esto necesitas unas vacaciones de como mínimo 2 meses, ¿no? Para verlo bien, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta también el tamaño del país, ¿no? Pero yo sí que veo aquí oportunidades bueno, una vez que las infraestructuras de transporte sean más adecuadas a esta generación de turismo y que haya ese conocimiento. Y ahí yo creo que, como decía Joan, es una oportunidad para una potencia turística como España el poder exportar también este conocimiento específico para poder explotar todas esas maravillas que tiene Brasil, ¿no? Con respecto Mira, al... Sí, sí, solo para comentar una cosa, aquí Solange Jazzy dice que hay que desinvolucrar Smart Parking para RVs. Por ejemplo, oíme, Brasil es el país ideal para explotar en RVs. Pero hay ese tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, yo, si viene un europeo, tengo que hacer un rotero muy bien claro a dónde parar. O sea, no salgas por ahí parando tu RV en un lugar y como puedes hacer en Estados Unidos, sí, y estás un poco más tranquilo. Además, tenemos nomás que, creo, que puede estar con esos datos, pero tengo como 5 parques nacionales, dentro de que 2 me parece son acuáticos, así, ¿no? Tiene que ver con agua, me parece. O sea, hay como un potencial de más de 20 parques nacionales para ser desinvolucrados acá en Brasil, que todavía tiene la cuestión de la legislación, el gobierno, uno que va para un lado, otro que va por el otro, y uno no deja la oposición y tal, nada. No de ese gobierno, de todos los gobiernos, ¿eh? No estoy hablando de ese gobierno. Entonces, hay mucho para hacer. O sea, quien viene con paciencia, con dinero, con estrategia, con inteligencia a Brasil, gana mucho dinero. Fantástico. Pues, y hablando del otro punto que nos interesa, ¿no? El turista brasileño, ¿no? Es decir, tú ya, Guillermo, en tu presentación has hecho, has delineado o has perfilado muy bien este turista, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en un momento, ¿no? En el cual aquí en los países, en las potencias europeas, en este caso, pues, especialmente Francia, España, Italia, ¿no? Que es lo que son los que más turistas reciben, ¿no? Tienen problemas ahora porque lógicamente el turista ruso desaparece y el turismo asiático también ha experimentado una caída con todos estos confinamientos en diversas regiones de China, etcétera. ¿Por qué creéis vosotros que el turista brasileño es ideal para poder compensar esta bajada del turismo ruso y asiático en Europa, en España más concretamente? Bueno, Joan, ¿querés decir o voy yo? Mira, bueno, hago 3 apuntes y complementas. Mira, yo creo que es importante, primero porque que se está debatiendo mucho la calidad del turismo y aprovechar esta época post-COVID para reformular el turista que nos viene. El turista brasileño gasta más que el medio internacional, ¿vale? Que gasta igual el doble, por ejemplo, que un turista francés. Por diferentes razones, porque también es un vuelo más largo, ya que vas tan lejos, pues bueno, al final tiendes a gastar más, pero como decía bien Zé, es un turista que tiene poder adquisitivo también. Y el real es una moneda que últimamente se ha revaluado, por lo cual tiene más poder adquisitivo. Yo creo que es un momento ideal para captar a este turista. Un turista que es aparte resiliente, es el brasileño, es como Argentina. Yo pongo un poco la manera de actuar de los turistas son muy parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento ideal por esto, para de alguna manera invertir en estos mercados como Brasil, que te atrae un turista, que además es un turista muy agradecido, y como decía muy bien, es un turista que es querido, es decir, cuando viene a destinos como España o como Europa, pues preguntas a hoteleros y todos te dirán que están encantados con este tipo de turista, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo creo que es el momento ideal. Como empresario catalán, que trabajo aquí, además, comercialmente es un apunte muy interesante, y esto no sé si lo he hablado con mucha gente, es la conexión que hay con Portugal a efectos de, lo ha mencionado Zé, en muchos, más de 80 vuelos semanales desde Brasil a Portugal,
lo que sucede es que hay una conexión tan fuerte a nivel tour operación entre Brasil y Portugal que, por ejemplo, Cataluña, si yo tengo un contrato con un tour operador portugués, pues muy probablemente pueda extender el trabajo que hago para captar cliente portugués, para captar también cliente brasileño. Es decir, que es interesante esta facilidad que existe por el hecho de tener Portugal tan cerca, de poder acceder al mercado brasileño gracias a la comercialización que hacemos con Portugal. Entonces, yo creo que esta afinidad, este gasto el doble, como digo yo, el real, que sabéis que va fluctuando, pero nunca será como otras monedas que viven situaciones más dramáticas en Sudamérica. Algo común con todos, estas ansias que hay del turista de viajar, ¿no? Que tenemos todos de viajar. Los famosos parcelamientos, es algo que lo vives cuando estás en Brasil, ¿no? Que el cliente brasileño parcela en 15, o en 14, 12 veces los pagos de sus viajes a Disney, ¿no? Hablando de parques temáticos, que yo soy, como sabéis, un ex Portaventura, hay una gran oportunidad para comercializar parques temáticos de aquí de Cataluña, en Brasil, en España. Una gran oportunidad. No, tú lo vives, no sé, cómo los gestores de Orlando, qué agradecidos están que vuelvan los brasileños, porque gastan mucho y hacen grandes compras. Entonces, hay muchas razones, pero yo creo que ahora es un momento ideal para poder invertir. Yo creo que es un momento ideal. Tenemos que decirle a la TAM que incorpore más vuelos, tenemos que trabajar con ellos para que haya más conexión aérea, ¿no? Aún, pero yo creo que la habrá. ¿Sí? ¿Qué opinas, Guillermo? Sí, busco algunos datos. Primero me voy a retener en lo que hablamos. O sea, 28% de la renta está en la mano de 1% de Brasil. 1% de Brasil son 2.170.000 personas, ¿no? En dólares tenemos 1,6 trillions. Todavía no sé hablar en español, pero ya saben, ¿eh? Si dividimos uno por el otro, estamos hablando de una renta anual de $206.000 de esos 2,1 millones de personas, ¿no? $206.000 por año, ¿no? Además, el número de turistas internacionales que tenemos acá son cerca de 9-10 millones que van afuera. O sea, que se van a Argentina, hay 1,5 millones, que se van a Estados Unidos más 1,8, que se van a Inglaterra, España, Italia y Portugal, estamos hablando ahí de más o menos 3,5, 4. Muchas veces son el mismo, ¿eh? Pero también, por otro lado, hay muchos que viajan que no tenemos control. Porque, por ejemplo, como yo, muchos brasileros y que tuvieron esa influencia familiar, tienen doble ciudadanías, tienen otro pasaporte, como yo tengo italiano, por ejemplo, ¿no? Entonces no es muy fácil de medir. Lo que conseguimos medir, esos son los datos. Entonces, seguro que con esa situación de la parte asiática, que está un poco más liada, bueno, Estados Unidos está caro, claro, Europa también está caro, pero Europa tenemos conexiones familiares. Eso no hay que olvidarse. Hace parte de nuestra historia. Ir a Disney es inevitablemente importante porque Disney hace el trabajo que hacen en todo el mundo. Todas las personas, o la gran mayoría, sueñan en ir a Disney una vez en la vida, ¿no? No sé si sueñan en ir a Barcelona, ya menos, porque no hacen ese trabajo como Disney hace, pero se puede entender. Pero todo lo que tiene influencia acá, suelen ir a España porque tienen parientes o vinieron de una ciudad de España, el apellido, o a Italia. O sea, estar en la cultura europea ya es un gran paso para conocer otras culturas europeas. Entonces, esa es la oportunidad del turista internacional brasileño. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí, porque bueno, quedan 10 minutos para acabar la sesión, entonces me gustaría también incorporar, ¿no?, estas preguntas, de ir incorporando preguntas del público, ¿no?
Nos preguntan ¿de qué manera creéis vosotros que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur podría llegar a beneficiar, ¿no?, el desarrollo del sector turismo en Brasil, ¿no? Yo creo que acuerdos siempre son positivos. Yo vengo del sector también del enoturismo y, por ejemplo, las exportaciones de cava el 2021 para Brasil subieron casi un 40%. Es decir, y todo va ligado. Es decir, si tú exportas cava, exportas cultura y el cliente querrá venir a ver tu vinícola cuando venga a Barcelona, ¿no? Cuando venga a Madrid, cuando venga a Sevilla, cuando venga a donde sea dentro de la península. Entonces, yo creo que esos acuerdos entre áreas geográficas son positivos. Son positivos porque, como os digo, sector alimentario, que es el que he mencionado yo, que deriva en turismo, al final tiene estos componentes positivos, ¿no? Es decir, estos acuerdos lo que facilitan es la agilidad comercial, ¿no? Y que los productos o las personas se puedan mover de una manera más ágil. Entonces yo creo que estos acuerdos siempre van a ser positivos. Nunca van a perjudicar, al contrario. Lo que pasa es que hay que mantenerlos en el tiempo, ¿no? Y tienes que pensar en largo plazo. ¿No? No sé si... Sí, tú, Guillermo, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Mira, claro que los acuerdos son buenos, o sea, pero Joan consigue vivir eso mucho más fuerte. Primero porque cuando estaba en la Cámara, o sea, consigue medir el resultado, ¿no? Acá, como iniciativa privada, les vuelvo a decir, es el país de la oportunidad. Entonces, si quieres hacer algo, hacelo. O sea, por el otro lado, a pesar de que son buenos, si tenés una buena idea para el turista brasilero o para el turista extranjero en Brasil, hágalo. No espere los acuerdos, porque las cosas acá, ideas más o menos bien ejecutadas, funcionan en Brasil. Ese es mi mensaje. Entonces, es una invitación. Claro, hay que conocer, tiene su tiempo de maturación, o sea, pero de nuevo, un buen socio acá o un buen consejero en Brasil, estar con la Cámara, que conoce muy bien el mercado brasilero, francés que habla portugués, Joan, que estuvo acá durante muchos años, también puede dar una clase de lo que es Brasil. Y seguro que tu negocio va a pasar acá en Brasil. Muy bien, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Desde luego que estos acuerdos multilaterales, ¿no?, pueden traer mucho beneficio no solo en el ámbito comercial, sino lógicamente en general, en líneas generales, a la inversión, ¿no?, puesto que facilita también, pues, este intercambio de componentes y de lo que se necesita también para completar una inversión, ¿no? Incluso también en infraestructura, ¿no?, que también es sobre lo que preguntaba este participante, ¿no? Y además creo que finalmente estos acuerdos al final lo que acaban trayendo, lo que pretende es traer también una mayor riqueza, ¿no? Y esa riqueza al final pues también se ve trasladada, ¿no?, en el gasto, ¿no?, en turismo, ¿no?, tanto interno como externo, ¿no? Pues en líneas generales está claro que tiene que redundar positivamente, ¿no? Bueno, ya para acabar, ¿no?, tenemos 5 minutos, entonces simplemente ya creo que sería más bien lanzar un mensaje final sobre la oportunidad que vosotros veis, ¿no?, en Brasil para estas empresas españolas y catalanas, ¿no? ¿Cuál sería vuestro mensaje final? Una última frase, ¿no?, para complementar vuestras intervenciones. Bueno, si quieres empiezo yo. Creer en Brasil, hay que creer en Brasil, como decía Zé, independientemente de lo que leas en La Vanguardia, en El País, en El Mundo, cree en este país. Cree en este país porque hay empresarios íntegros, serios en ese país, como es el caso de Zé, que te van a ayudar, que piensan a largo plazo, ¿vale? Y yo creo que es un concepto que aprendes cuando vives allá, ¿no? Hay empresario catalán que vive permanentemente allá y que cree en ese país. Es un camino que va a llevar su tiempo. Tienes que ser proporcional a nivel de lo que inviertes, ¿no?, con otros mercados más cercanos. Pero al final te va a traer un cliente de tanta calidad e incluso en momentos en que igual no viene tanto cliente, porque los clientes brasileños vienen también no solamente en temporada alta, también te vienen en temporada baja,
y hablo tanto de turismo de ocio como de negocios, hay que creer en este país. Si crees y piensas a largo plazo, vas a tener una grata sorpresa. Y el ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos, yo estoy alucinado con la cantidad de cliente norteamericano que va a la Costa Brava. Y dices, ¿cómo puede ir a la Costa Brava? Pues sí, detrás hay un trabajo de empresario catalán que ha invertido en Estados Unidos, ¿no? Y al final la distancia geográfica es la misma. Entonces yo creo que hay que creer en ese país y yo creo que tenemos un empresariado que hemos vivido ahí que podemos de alguna manera dar apoyo a estas iniciativas. Entonces, ese sería un poco mi mensaje, ¿eh? Es tener esta visión de largo plazo y, como se dice en portugués, acreditar en este país sin límite. Sí, es cambiar un poco la clave, ¿no? O sea, bueno, los países latinos, Colombia, Argentina, Chile, de nuevo, somos naciones que estamos aprendiendo. Entonces, las noticias que se ven sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Colombia, es mucho del lado político, ¿no? O sea, mucho derecha, izquierda, viene uno, vuelve el otro, no sé qué. Pero la verdad es que nace nuestros países somos nosotros. Acá tenemos esa convicción. O sea, no esperamos mucho que el político sea un genio porque nunca lo será. Muchas veces no estudió, no sabe hablar bien nuestra lengua, por ejemplo, y más de uno que ya tuvimos aquí. Entonces, bueno, ahora con esa situación global, si tenés una marca internacional y estás mirando los mercados emergentes, bueno, y Brasil tiene que hacer parte de por lo menos de tus estudios. Y bueno, yo estoy totalmente a disposición acá de la Cámara y bueno, de Joan, todo lo que necesiten de información, por favor que le digan a Francesc y él lo canaliza y bueno, nos ponemos en contacto, hacemos call, podemos hacer un call privado si tienen alguna otra. Si quieren que tragamos datos un poco más específicos de otros mercados, inclusive porque el turismo es mucho más que solo turismo. O sea, el turismo impacta el minorista del comercio, el mayorista del comercio. O sea, estamos involucrados, quien es del turismo está involucrado con muchos otros sectores y que les podemos poner en contacto también. Así, tal vez no tenga tanta profundidad, pero sabemos un poco y conocemos a la gente. Entonces, muchísimas gracias por que sea haber aprendido un poco. Ojalá ella ha compartido alguna información valiosa y que tenga valido la pena una hora con ustedes. Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias, Joan, también por tu valiosísima intervención. De verdad que creo que ha sido una sesión de 1 hora, desde luego tampoco da para profundizar muchísimo, ¿no? Pero creo que hemos ofrecido una buena panorámica de lo que es el turismo, el sector turismo en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? Que a veces pensamos solo en lo que es invertir en Brasil como destino turístico, pero también hay que atender al turista brasileño que ofrece ese potencial, sobre todo a potencias turísticas como es España, Cataluña, ¿no? Con lo cual, gracias a los dos, muito obrigado a todas as pessoas que participaram hoje nesta sessão virtual. Agradecemos sua presença e aguardamos a vocês também em futuras sessões, seminários, webinars da nossa Cámara de Comercio Brasil Cataluña. Gracias a todos. Como decíamos, enviaremos las presentaciones. Gracias a todos. Y nos vemos en una futura sesión. Un saludo a todos. Gracias.